Buenas noches, una semana más estamos en el área de cine de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella. Desde aquí, Cineforum, comentario de una película que unas veces son mejores, otras veces son peores, incluso alguna rareza. Yo no sé si la de hoy es una rareza o no. La película se llama Solo los valientes, título en español, originalmente Only the Brave, no confundir con una del mismo título que hay sobre una historia de bomberos, muy famosa, bastante comercial y bastante exitosa, pero no tiene nada que ver con esta, que podría ser calificada, la que nos ocupa hoy, como un drama bélico. Pero vamos a ver si me hace entenderla perfectamente el invitado de hoy, que es el cinéfilo y periodista Miguel Nieto. Miguel, bienvenido. Bien hallado y mucho reto me pones por delante, pero bueno, se intentará. Sí, porque esta es una película es rara, extraña, ¿qué es? La definición de drama bélico es muy acertada, aunque quizás si hablamos de cuál es el contexto y cuál es la historia que cuenta, puede situarnos el por qué quizás es tan rara, a ratos abstrusa, un poco tiene rasgos de thriller psicológico en algunos de los planteamientos, pero básicamente es la historia que ocurrió en Estados Unidos en 1941 cuando el ataque a Pearl Harbor. Todos los japoneses se convierten obviamente en enemigos, pero no solo los que batallan y están fuera, sino que el foco de la amenaza, de una posible amenaza, se centra en los que son los japoneses, estadounidenses japoneses de origen nipón, pero que viven en Estados Unidos. Como viven una especie de caballo de Troya. Exactamente, una quinta columna, y Roosevelt lo corta por lo sano, bestialmente, y entonces lo que hace es que crea son 10 campamentos de concentración, de reunión, lo llama, son 3 categorías, pero básicamente es que las familias pues quedan recluidas en unos campos de concentración, no tienen otro nombre, en desiertos, son 10, en la parte sobre todo de California, incluido también Alaska, la zona de Oregón, y allí las familias pues van y quedan desposeídas de sus derechos. La situación es tal que en algún campo, yo quiero recordar uno de California, que se llama Manzanar, se produce una revuelta, donde hay 150 muertos, en fin, un motín, como ellos le denominan, a fin de cuentas militarmente, y eso da pie a que luego lo que ellos llaman voluntarios, unos 10.000 japoneses se enrolan en la fuerza estadounidense de combate, pero sobre todo en fuerzas de ataque de primera línea. Batallones especiales, batallones de inteligencia también. Lo que no deja de ser un cierto eufemismo decir que eran voluntarios, en el sentido de que les dejaron legitimarse en cierto modo y alistarse, porque estaba prohibido evidentemente. Un japonés era un peligro en una unidad de combate que luchaba contra japoneses en la Guerra del Pacífico, pero muchos se sintieron impelidos intentando autoafirmarse como norteamericanos, como no ciudadanos de segunda, y como rebelándose ante la injusticia que suponía que todas sus familias hubieran perdido todos los bienes. O sea, era decir, te tienes que ir, tienes que liquidar tus bienes rápidamente. La gente lo perdió todo y se fue a los campos de concentración. Y allí estuvieron por los años que duró la guerra, hasta que fueron liberados como tal. Quien lo habla de la historia de uno de esos pelotones que luego fue famoso, porque le encargan, y ese es el argumento de la película, le encargan a una unidad rescatar a un pelotón de Texas, creo que recordar, que estaba pues cercado ya en la guerra europea. Rodeado por los nazis. Por los nazis, estamos hablando ya de Europa, nos olvidamos de la guerra del Pacífico, sino que los mandan a la primera línea de ataque. Es el batallón del que van a ver los espectadores en la película. Entra primero por África y de ahí pasa en lo que fue el desembarco primero, que fue a Italia, no el de Normandía. El primero y principal de la guerra fue el de Italia. Y entonces en una de esas, pues como la batalla de Monte Cassino o lo demás, se enzarzan en una historia que luego en los títulos ustedes lo verán, pero se puede anticipar, que es considerada como una de las 10 acciones de guerra
más exitosas y más valerosas y con mayor brío que se hacen. Y también donde al final hay un sacrificio enorme de los japoneses que iban allí, que eso es lo que va a ir relatando la película. Bueno, tú has mencionado anteriormente ese intento de evitar que la quinta columna actuase con los propios japoneses y llevarlos a un campo de concentración. Curiosamente, el padre de la protagonista femenina de la película estuvo en una de estas reservas y posteriormente entra en la policía de Los Ángeles y llega a ser sargento en la policía de Los Ángeles, encargado incluso de organizar pues la parte de la policía especializada en asiáticos. Muy curioso este detalle, ¿no? O sea, no sabía yo que había un segmento de policía especializado en asuntos externos, podía ser. Yo tampoco sabía que eso existía, pero por lo visto sí existió. Y se creó en la policía de Los Ángeles, porque claro, evidentemente en un país como Estados Unidos, de tanta mezcolanza de gente de diferentes partes del mundo, pues no es nada extraño que haya policías especializados en determinadas etnias. Hay otro elemento que quizás es una deducción que los espectadores no sé si podrán tener acceso a más documentación porque es escasísima, sobre el director, que se llama Nishikawa, y es que todos los personajes de la película, sobre todo el quinteto o sexteto que se presenta en los primeros compases, son personajes reales, obviamente, porque lo que se cuenta es la historia de ese asalto, de esa heroicidad nipona, bueno, norteamericana, pero de origen japonés, por parte de los protagonistas. Y he visto que el sargento que comanda todo, que es el hilo conductor y el protagonista, se llamaba Nishikawa. O sea que está en honor a él, con lo cual yo deduzco por el apellido que seguramente es su padre. Sí, pero es que además esta película es un poco Juan Palomo, porque el director es Lei Nishikawa. El protagonista, uno de los protagonistas es Lei Nishikawa. El guionista es Lei Nishikawa. Es que el director es... Y el productor también. También, se ve que es un homenaje, yo es lo que te voy a decir. Podría entenderse un poco la mediocridad, porque hay que decirlo claramente, aparte de la rareza de la película, en que no deja de ser el intento de un hombre que hace el guión, produce la película, la paga, de hacerle un homenaje a aquellos bravos japoneses y lo centra en su padre, ¿no? En esta, que fue realmente un incidente bélico o una operación bélica de cierta entidad. Lo que pasa es que la película pues, es muy lenta, está hecha con un presupuesto muy limitado. Verán ustedes que no sé si al final se pueden reunir más de 20 actores entre figurantes y actores, y casi todo ronda en planos donde aparecen 5 o 6 personas. Me recuerda el escenario, yo no sé si a ti te parecerá, a mí me parecía cuando entran después del primer ataque o primer asalto y antes de que le den la misión general, entran en un espacio, parece como el escenario de un salón, sí, como decíamos nosotros, sí, como de cowboy, según unos decorados previamente hechos por cómo es la ambientación para una película del oeste. Sí, la dirección de arte deja mucho que desear. Toda sí, la ambientación, el decorado, todo eso. Entra dentro de, yo le llamo a estas películas a veces de muertes de ketchup y muecas, ¿no? Que lo verán ustedes mucho. Pues eso, la sangre es la típica de ketchup que decíamos de los western malos, y luego tiene esa afectación en la interpretación muy japonés, de teatro japonés, ¿no? Sí, bueno, es que este hombre tiene experiencia teatral, que lo podemos comentar ahora, pero además él es nacido en Hawái y muchos de los que aparecen en la película son hawaianos de Honolulu. Fundamentalmente incluido el autor de la música, que es un teclista que se llama Kimo Corwell, que bueno, yo lo conozco de haber oído alguna música de este hombre, pero bueno, aquí aparece como autor de la banda sonora. Yo me imagino en el tramo final, que igual lo destacamos algo, esa música lúgubre de órgano, muy típica la música es un poco pejiguera, ¿no? Está muy constante, no tiene una alta calidad, y cuando la música siempre está apoyando la acción o lo que ocurre en la pantalla continuamente y además con apenas cambios, pues dice poco del guión.
quizás podríamos estructurarlo, es decir, se cuenta la historia de ese hombre y parte, se utiliza mucho el flashback, se parte de la idea, él está rindiendo un homenaje en los primeros planos a los muertos que son sus compañeros. Él se ve que ha quedado tocado por lo que sería el trauma de guerra, entonces se llamaba trauma de guerra, hasta bien no se le llamó el estrés postraumático, cuando se hablaba de los horrores de la guerra que quedan psicológicamente, y eso le da pie a que él está pues ido, la mujer que hace un gran papel, que habíamos quedado que era Tomita, la actriz, pues intenta despertarle y entre eso se van mezclando las escenas de la acción, con muchas flashbacks a cómo era la vida de ellos, sobre todo antes de estar en los campos de concentración. Entonces se ve pues, la familia, el que tiene niños, sitúa a los personajes que están batallando y que tienen toda la pinta de que van a morir, se lo va dejando caer, o te lo deja caer desde el principio cuando enciende las velas, ¿no? Y entonces de cómo va cambiando y de cómo han perdido su vida y de cómo están allí para batallar precisamente por reivindicar aquello. Y en esas también están las reflexiones de él. Yo no sé hasta qué punto en una película tan lenta y con unas escenas de guerra pues muy limitaditas y que claro están muy sobrepasadas por cómo funcionan ahora las cosas a la hora de interpretar una guerra, ¿no? En esas reflexiones hay algunas cosas que pues, bueno, tienen cierta valía para entender lo que es el conflicto, pero nos queda muy lejano y luego entonces la película se hace, realmente yo creo que se hace pesada. Bueno, parece que la película realmente va muy de acuerdo con lo que es la principal preocupación que tiene Nishikawa, que es el tema de la identidad japonesa norteamericana, esas personas que o han nacido en Estados Unidos o no lo han hecho, pero desde pequeños están allí, y esa digamos, problemática entre la cultura japonesa y la cultura norteamericana y cómo convivir entre ambas. Sí, y sobre todo lo que claramente es la injusticia de que solamente por el hecho de la raza, en este caso, un racismo claro por motivo de guerra, comprensible incluso, es decir, cuánta quinta columna no podía haber de japoneses que estuvieran con la causa, ¿no? Pero dentro de eso la desmesura que se produce habría que decir algo más, las condiciones de los campos de concentración son exactamente eso. En algunos de los de más al norte las temperaturas estaban por debajo de los 0 grados y 50 grados de un desierto de Mojave, por decirlo así. Vivían en cubículos, las familias completas, y era un régimen militar y estaban confinados. Y luego, cuando salieron, les dieron una paga de $25 y habían $25, que se dice pronto, después de 3 años de confinamiento, a familias que además lo habían vendido todo y lo habían perdido todo, con lo cual quedaron en una situación de indigencia absoluta. Esa reivindicación a posteriori de que encima fueron héroes y que batallaron por Estados Unidos es el fondo y la médula de lo que es la película. Por eso el sentimentalismo, encima si estás hablando, como creemos, de su padre y de sus amigos y de sus vecinos, pues es más acendrado y se puede hacer un poco más melifluo, ¿no? Nishikawa y el teatro, profundamente interesado también por el teatro asiático norteamericano, y es director de la Compañía de Teatro Asiático Americano de San Francisco durante 10 temporadas. O sea que su experiencia cinematográfica está respaldada por el teatro en primer lugar, ¿no? Estamos hablando, quizás también sería bueno para situarlo, de que estos japoneses que van a Estados Unidos serían los abuelos de los protagonistas de la película. Claro. Es decir, que no estamos hablando de una generación que llega, poco como también la población china, que fue, los japoneses también, por eso digo los asiáticos, tantos que fueron a la construcción en condiciones infrahumanas, casi de esclavitud, la construcción de los grandes ferrocarriles, de la gran apuesta por unir el país por ferrocarril de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de finales del 19, ¿no? Entonces, que no es una presencia al uso, sino que eran gente arraigada y que realmente casi todos tenían nacionalidad norteamericana. Bueno, el asunto de la llegada de los japoneses a Estados Unidos ya se analizan algunos títulos del cine mudo, algunas de las películas de Erich von Stroheim, que era alemán pero que desarrolló su carrera en Estados Unidos, y que ese hace como actor, para que alguien lo pueda ubicar, en Sunset Boulevard, la caída de los dioses,
el que hace de mayordomo de Gloria Swanson es Erik Stronheim, este que estoy hablando. Ya el que el la tema espera de en la escalera, bueno, Holden también, ¿no? Quizá es el papel más conocido, pero él, aparte de gran director, como bien dice, actúa mucho más, quizá era indiscutible, bueno, no sé, uno no lo podía ver porque era una visión hierática que daba miedo con esa calva y esa mirada así penetrante, esa que en películas de miedo daba esa inquietud, ¿no? Por su presencia. Y Tanlin Tomita, que es la Sí. actriz que decíamos anteriormente, japonesa del 66, y que debutó, se dio a conocer con Karate Kid 2. Te iba a decir que también está el abuelete de Karate Kid, también es uno de los que es muy secundario también. Que aparece en un papelito. Bueno, es quizás de las más destacadas porque rastreando, señores espectadores, en La vida y milagros de director, protagonista y parte del elenco ha sido complicado encontrar algo así. Hay un personaje que es, y disculpen que vayamos a las chuletas porque los nombres son los que son, Pat Noriyuki Morita, que sí tiene papeles en Regreso al futuro, Rapa Nui, que es una película que exactamente que muy aconsejable esa película, exactamente dentro de películas raras, pero con cierto peso. Rapa Nui tuvo va sobre la isla de Pascua. Rapa Nui es la etnia que hay allí y tiene un papel protagonista. Y yo digo, ¿de qué me suena esta cara? O si a ustedes les suena, acuérdense del Libro de la Selva 2, es protagonista ese hombre. Por su cara es bastante. Y luego hizo otra posterior, también de protagonista, no, perdón, ya ahí no era protagonista, de La sombra del faraón. O sea, él se dedicó luego a películas de acción, pero, en fin, no tampoco producciones muy allá. Y ese es un poco el elenco de la película. Bueno, también volviendo a Tanlin Tomita, hay que decir que ella debutó como cantante en 1987 con la discográfica Polydor, que yo sepa hizo un álbum nada más, editó un sencillo y un álbum y ahí se terminó la carrera discográfica. Trabajó en películas independientes, hizo un papel con Antonio Banderas en la película Four Rooms, 4 habitaciones, que bueno, se hizo, digamos, algo conocida, ¿no? A raíz de esa película, que es del 95. También ha actuado en televisión, por ejemplo en El Cruz de la Buena Estrella. Esa sí hemos comentado fuera de cámara que es una buena producción. Ley y Orden. Es muy conocida también, sí. Bastante popular. En fin, es una actriz relativamente conocida, quizás no por el nombre, porque con los nombres que no sean norteamericanos no se nos quedan. Sí, las caras sí, por eso me comentaba yo que cuando hablamos del Rey de la Selva, que bueno, es la secuela, con lo cual tampoco es, pues cuando seguro que se ha visto, aunque solo fuera por curiosidad, van a cazarlo. Ahí uno de las notas que yo también tenía apuntada cuando la vi antes es un poco la teatralidad y no había caído yo efectivamente en la trayectoria teatral del director de Nishikawa, que también explicaría esa estanqueidad de los planos, ese quedarse en ese gesto teatral, también muy nipón como hemos referido, a la hora de plantearse una escena y que solo cambia el ritmo, que lo hace pretendidamente, claro está, luego en las escenas de guerra, pero que no dejan de ser 4 o 5 personas que se mueven un poco en el escenario. Hay uno que me parece el escenario general que yo diría que es un pinar, aunque no atisbo a ver, porque no veo las piñas, pero tiene toda la pinta de ser un pinar de laricio o algo así, en todas las escenas de guerra, el humo para poner como si fuera la Selva Negra, me imagino una acción de ese tipo. Bueno, eso el cine muchas veces ha incurrido, digamos, en esos falsos decorados, falsos ambientes. Recuerdo una película que se rodó en Marbella sobre los vikingos, que el lago Las Tortugas era un fiordo noruego. Metieron ahí un barco y aquello dio el pego totalmente, ¿no? O sea que depende del dinero que se tenga. Sí, bueno, por eso digo que aquí está claro que ellos dirían un tributo, ¿no? A Chibut. Un homenaje claro y una reivindicación del papel y de algo que realmente es más olvidado. A mí se me vino a la memoria Las Mientes, que no tienen nada que ver, pero que es una gran película, una de Spielberg, El Imperio del Sol,
El Imperio del Sol en realidad... Película infravalorada. Infravalorada, efectivamente, porque que se rodó en Trebujena. Me ha venido ahora que tú hablabas de rodaje en Marbella. Bueno, esa película se rodó en Trebujena. Esos ocasos son de allí. Entonces, la de Spielberg, quiero recordar que es justo lo contrario. Es decir, en Shanghái se produce la invasión japonesa y entonces a los ciudadanos británicos, en este caso no americanos, que son los que hay en Shanghái, como luego estaban en Hong Kong, los internan en campos de concentración cerca de China y la zona de Mongolia, que son a niveles físicos y meteorológicos igual de duros que los que estamos hablando. O sea que Spielberg coge el lado americano de decir son anglosajones, que los japoneses van en la guerra y los meten en campos de concentración, y aquí hablamos de los japoneses norteamericanos que son metidos en campos de concentración en esas vastedades, en desiertos. Realmente eran todos los campos de concentración, los 10 están en desiertos, ¿no? Estamos hablando, no hemos dicho las cifras, creo que son unos yo tenía el dato, 130.000 personas, no, 113.000 personas, sobre todo niños, mujeres y ancianos. Son los que van, lo que siempre suele ocurrir desgraciadamente en las guerras, lo estamos viendo en Gaza, los demás suelen estar en la batalla. Y ese es un poco el panorama de la película. La crítica, bueno, pues es una película que está tratada como una película tirando a deficiente, ¿no? Tienes interés en la curiosidad que tú dices, es curiosa porque te da unas claves más o menos acertadas, el guión no es tampoco para tirar cohetes, de lo que se sufrió y de lo que sentían los japoneses que se vieron en esa situación. Hay un actor que aparece en el reparto que se llama Marc Dacascos, que me resulta interesante porque es experto en artes marciales, algo que en el cine ha sido bastante frecuente, bueno, el caso paradigmático de Bruce Lee. Pero al margen de Bruce Lee ha habido otros actores que han llegado a ser actores por dominar artes marciales, ¿no? Y además también es considerable la aportación que han hecho en los equipos de producción como maestros a la hora de enseñar a los actores, aunque fueran americanos, a cómo luchar con artes japonesas, claro, porque ahí entra el aikido, el karate, en fin, ya sabemos, el jeet kune do, que me acordaré siempre que era lo que decía Bruce Lee, lo de fluir y lo demás. Todas esas artes marciales, muchos japoneses y también chinos, evidentemente, pero sobre todo japoneses, en las producciones, en casi todas las producciones que vemos de películas y de lucha, pues eran incorporados como asesores, ¿no? Asesores de armas, se podía decir, igual que muchos españoles eran expertos en esgrima, eran de los que asesoraban en las escenas de espadachines, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, este Marc Dacascos es popular, o era popular por la serie del Cuervo Escalera hacia el cielo. Esa no la he visto yo. Bueno, pero eso es una serie que tuvo importancia en su momento, aprender artes marciales, porque su padre era instructor de artes marciales, o sea que tenía al maestro en casa. Y fue descubierto para el cine por dos ojeadores o asesores del director Wayne Wang. Él iba paseando por San Francisco, lo vieron y dijo, este cuadra con el físico para hacer películas. Y claro, es que era profesor o era experto en artes marciales, y a partir de ahí comenzó una trayectoria cinematográfica donde aparece Distrito sin ley, Cuentos de la Crista, Samurái americano, Los paraísos perdidos, Sabotaje, La isla del Doctor Moreau, está en La isla del Doctor Moreau también. En fin, un actor que tiene cierta trayectoria, aunque no se le identifique mucho. No sé si podemos dar más claves de... No, a mí me gustaría destacar un poco que dentro del cine bélico ha habido una evolución, o conviven distintas maneras a la hora de narrarlo. Por ejemplo, la narración que tiene esta película, que tú has destacado, simple, con planos muy poco elaborados, con pocos personajes, sin grandes artificios. Muy intimista. Muy intimista. Muy reflexiva. Y después está el extremo contrario, en los últimos años, las superproducciones bélicas, donde están los primerísimos planos, donde la piel se ve cómo se estalla después de una bala, donde hay mucha sangre, donde hay, en fin... Y luego quizás, Paco, también las que logran esa fusión entre lo que es plantear la veracidad, ¿no? La verosimilitud, que quizás es una de las cosas que le puede faltar a esta película, la verosimilitud de las acciones bélicas con la profundidad del argumento, del mensaje, y ahí pues, se me ocurre las dos que hizo Eastwood sobre Iwo Jima,
desde el punto de vista japonés y tal, tiene una profundidad filosófica y moral, y luego tienen escenas pues del tamaño de salvar al soldado Ryan con ese desembarco en Normandía, que es inspirado absolutamente en la fotografía de Frank Capra, ¿yo lo he dicho bien? Sí, Frank Capra, que es majestuosa como realización y demás, pero tú estás viendo cuál es el dolor, el desgarro, las amputaciones y todo lo demás. Pero en las de Eastwood, por ejemplo, ahí lo ves. Si quieres también ejemplos de cómo el thriller psicológico también lo tienes la delgada línea roja de Terrence Malick. Bueno, que es una obra maestra. Claro, que es una obra maestra, que la gente se ha dado cuenta un poco más tarde. Y La chaqueta metálica tiene también parte de eso. O sea, hay La colina de la hamburguesa, no, hay que tenerlo en cuenta, es así de cruda. Platoon, que sí fue muy oscarizada. Ahí ya las películas tienen esa parte de que a efectos técnicos y de narración cinematográfica de lo que es una guerra o unos sucesos bélicos es muy fidedigna y te mete en la batalla y la vives, pero también habla de las contradicciones de la guerra, de las atrocidades de la guerra y de cómo eso lastra a los personajes, que luego son gente, todas las películas relacionadas con Vietnam, Apocalypse Now de Coppola, igual, es decir, cine bélico moderno, que no fue tan propagandístico como en la Segunda Guerra Mundial, donde había una oficina elaborada de esas películas para resaltar el brío y el coraje, el punto honor americano en todas sus historias. Luego hay ese no revisionismo, sino esa revisión del papel de los Estados Unidos en múltiples guerras, incluyendo la de Corea, pues ha hecho que grandes directores hayan hecho grandes películas, o sea que eso es así. Tú has hablado anteriormente de verosimilitud. Esto me recuerda a no sé quién que decía que el objeto del periodismo no es la verdad, pero sí que sea verosímil. Sí. Tú puedes contar una historia que no tiene por qué ser verdad, pero verosímil. Y además, igual que la gente confunde la equidistancia con la ecuanimidad. Un periodista debe ser ecuánime, no puede ser nunca equidistante. Un periodista no puede ser equidistante, por ejemplo, en un maltrato, o no puede ser equidistante frente a las víctimas de un suceso con respecto al represor, digamos. O sea que eso que nosotros lo tenemos bastante claro, igual que la objetividad como tal es una entelequia, porque a fin de cuentas somos personas y equipos que trabajan sobre hechos y que aún a la hora de contarlos uno se puede fijar en la bombilla que se fundió, otro se puede fijar a lo mejor dentro de una escena, cree que lo más representativo para contarlo es eso, pero desde la ecuanimidad y desde, por supuesto, la sinceridad a los hechos, ¿no? Entonces, en una película hay que pedirle también que, aunque sea ficción, que no es el caso, es ficción en cómo sucedieron, claro, porque los asaltos no fueron así, pero que las batallas o incluso los diálogos que hay mientras ellos están en los descansos y están hablando de la familia y los flashbacks, tengan un hilado un poquito más, un surcido más, como te digo, más vigoroso, ¿no? Finalmente, Miguel, aunque hayamos puesto la película Bajar de un burro... Bueno, la verdad es que era difícil ser caritativo con ella. Quiero decir, ¿qué argumentos le podemos dar a la audiencia para que diga, hombre, a pesar de lo mala que es... Bueno, pues mira, yo como sabía que lo ibas a preguntar, porque en este trance hay que hacerlo, y para que ustedes no se agobien en exceso, luego se ponen El Imperio del Sol o cualquiera de esas y se desfogan, pero sí hay que reconocer que Nikizawa hace podemos decir que en esta película un alarde en la traca final, los últimos 20 minutos, que es el asalto, pues ahí ya digamos que la película cobra un poquito más de viveza, el montaje se ve algo más vivaracho y eso es lo mejor de la película para mí, aunque luego tenga un final que no les voy a contar, un poquito, ¿cómo diría yo?, meloso, muy nostálgico, pero que cuadra mucho con el inicio. Y también diría que no dejen de ver los títulos finales, los créditos finales, sobre todo porque dice quién es quién en la película, quiénes son los personajes reales, y también porque da cifras y detalles que, igual que al principio se sitúa muy claramente cuál es el escenario, se van a enterar perfectamente de qué va la película porque se lo cuentan. Al final también da un poco, yo creo que algunos lo he dado, sobre cómo se pagó en cierto modo esa heroicidad de los valientes, los 10.000 voluntarios que fueron a luchar y que murieron un montón de ellos,
y cómo al final sus familias salieron pues desheredados y desposeídos de donde habían sido concentrados, ¿no? Entonces esa parte final sí merece la pena destacársela al director de que ahí, y a los actores que lo salvan los papeles, ¿no? Pues queda bien vendida la película. Gracias, Miguel Nieto. ¿Y tú crees que sí? ¿Hemos hecho de trilero suficientemente? Yo pienso que sí, que alguien dirá, pues me voy a quedar, aunque sea por lo menos, yo creo que quizás la curiosidad sí la hemos creado para que dice, bueno, a ver, esto es lo que dicen, ¿será tan cierto como lo cuentan? O a ver, y entonces si ustedes creen que el escenario en vez de un salón procede de una casba, pues también les digo, el escenario del salón de Western también se lo compramos rápidamente. Pues es otro día. Vamos a quedar viendo esta película, Solo los valientes, y bueno, la próxima oportunidad que tengamos seguramente será una película diferente. Esto es Cineforum en Radio Televisión Marbella.